Isaías capítulo 38. Glorias sean dadas al Señor. Vamos a leer, amados, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Isaías, el capítulo 38. Y leemos bajo la bendición del Padre, la bendición del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Tenía aproximadamente 40 años Ezequías, y es un detalle importante para lo que vamos a compartir. Dije: no veré a Jacc en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos: Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste a tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? ¿Cuántos bendicen al Señor? Hasta estamos en victoria.
y vamos a compartirla bajo el tema: ¿quién continúa el propósito divino? ¿Quién continúa el propósito divino? ¿Qué me motivó a estudiar un poco sobre la vida de este rey? Pues el acontecimiento tan duro, tan fuerte como el profeta Isaías va a este rey. Y el profeta le da una sentencia que a cualquiera lo sacude. Cualquiera. Porque que un profeta de la talla de Isaías, por ejemplo, de la talla de Isaías, no de los profetas de Aguapanela de ahora, estamos hablando de la talla del profeta Isaías, al que tuvo una experiencia con Dios. ¿Se acuerdan la experiencia del capítulo 6? Esa fue una experiencia de profeta, que estuvo allí cerca con Dios, y donde él expresó que casi se muere. Él dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo de labios impuros he visto al Señor. Tuvo un impacto ese profeta. Entonces todo el mundo sabía que Isaías era profeta, y por eso cualquiera que veía acercarse al profeta Isaías, estoy seguro, hermano, que un escalofrío le recorría desde la cabeza hasta los pies. Es como el profeta Samuel. ¿Se acuerda cuando el profeta Samuel fue a la casa de David? Que cuando el papá de David lo vio, dijo: es pacífica tu venida. Y los ancianos, todo el mundo se turbó. Oiga, todo el mundo cuando vio al profeta Samuel se turbó. Los ancianos se turbaron. ¿Por qué? Porque sabían quién era Samuel. Hoy hay hombres que son y que supuestamente Dios no turban ni una mosca. La gente ni los respeta. Pero los hombres de Dios, hermano, donde quiera que ellos llegaban, infundían temor, infundían respeto. Hoy los hombres que se dicen de Dios, hasta malas palabras le dicen en su cara y no pasa nada. Le fuman el cigarro y se los tiran encima, el humo, y no pasa nada. Cuando el hombre es de Dios, yo fui malandro, y yo cuando sabía que era una persona hombre de Dios, era difícil yo fumar un cigarro delante de ese personaje. Le tenía cierto temor, fundían temor. Los hombres y las mujeres de Dios infunden temor. Los hombres y las mujeres de Dios infunden respeto. Cuando usted es un hombre o una mujer de Dios, usted inmediatamente siente cierto temor. Samuel era una clase de persona así. Isaías también era así. Y dígame Elías, y dígame Eliseo, que Eliseo se atrevió a reprender a un rey y le dijo: si no fuera porque tengo respeto a Josafat, ni siquiera te saludaba. O sea, eran hombres que tenían un carácter. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre todos estos profetas, porque hoy de pronto la enseñanza nos vamos a extender un poquito, así que me va a tener usted paciencia. Vamos a vernos en la enseñanza en esta mañana. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me llama la atención? Porque la sentencia viene de Isaías. Pero la sentencia del profeta Isaías viene a un hombre que cuando tú le buscas y empiezan a examinar con detalle su vida, tú dices: bueno, pero ¿dónde está la falla? Porque ¿cuál fue la sentencia? Ordena tu casa, porque ¿qué? Te vas a morir. El hombre estaba postrado en cama, por lo que se ve tenía una llaga. Era la enfermedad que tenía. Isaías fue contundente. Le dice: Dios te manda a decir, ordena tu casa, porque te vas a morir. A lo que el hombre se voltea hacia la pared y empieza a hablar con Dios. Y lo que le dice Dios: tú sabes cómo yo he estado delante de ti. Tú sabes cómo ha sido mi comportamiento. Yo he sido una persona íntegra. Examíname, tú sabrás si estoy diciendo mentira. Y para que un ser humano hable con Dios y le diga eso, tiene que ser íntegro. Entonces la pregunta mía surge: Señor, entonces, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Por qué tú le das esa sentencia tan drástica? Es como para uno reaccionar. Porque que un profeta se levante ahorita aquí y me diga: Dainer, arregla tu casa porque vas a morir. Hermano, eso es para yo quedarme así.
Y inmediatamente yo tengo que buscar en mis pensamientos, bueno, ¿qué es lo que tengo que arreglar? ¿Por qué Dios me habló de esa manera? Uno se turba. Inmediatamente usted empieza como a observar su vida y a escudriñar por dónde es que está la cosa. Entonces, para poder entender esto, vamos a analizar un poquito el propósito divino. Cuando hablamos del propósito divino, pues estamos hablando del propósito del cielo, del objetivo de ser de todas las cosas. Porque todo tiene una explicación. Todo. El diablo, el infierno, los demonios, los ángeles, el cielo, la tierra, los animales que están hoy tan violentos, tú, yo, las enfermedades, los caos, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, el sol, todo tiene una explicación. Aquí nada está por el azar. Todo. Pero la única que nos puede dar una explicación clara de los acontecimientos y de los hechos es la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios. Ayer yo le decía, en Efesios 1:9, por ejemplo, el apóstol Pablo dice allí, vamos a buscarlo. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, con paciencia, su buen deseo, el cual se había propuesto en sí mismo. Capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, oyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo habla de una revelación y también habla de un misterio que estaba oculto, pero que el apóstol Pablo pudo desarrollar en casi todas sus epístolas. Y él dice: este gran misterio a mí me fue revelado. Porque los misterios se conocen por revelación. Los misterios no son fáciles de descifrar. Los misterios son algo, como su misma palabra, misterioso, es algo oculto. Algo que no es fácil ver, discernir. Y todo lo que concierne a Dios no es fácil de asimilar, de recibir, de captar, de percibir. Porque Dios mismo es un misterio. Dios mismo es un misterio. Y todo lo que proviene de Él es un misterio. Nadie puede humanamente explicar la existencia de Dios. Nadie. Por más que el hombre trate de explicar la existencia de Dios, es un misterio. Nuestra propia mente humana, cuando tratamos de irnos hacia Dios, buscarle un origen a Dios, y empezamos a pensar en Él, el cielo, la luna, el universo, las estrellas, y vamos hacia allá a buscar a Dios, nuestra mente tiene límites. Quedamos como embotados, hasta allí llegamos nosotros. Por eso que lo que conocemos de Dios, o lo que sabemos de Dios, lo conocemos y lo sabemos por revelación. Que esa revelación fue pasmada, fue dada a través de sus santos profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo el mismo Señor Jesucristo. O sea que Él es la culminación de todas las profecías. Él es la culminación de la revelación más grande que existe de parte de Dios. Es Cristo mismo. El que conoce a Cristo conoce al Padre. Si tú quieres conocer a Dios, tendrás que conocer a Cristo.
Si conoces a Cristo, conoce al Padre. Porque Él mismo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es el gran misterio. Cristo mismo. Pablo dijo en Timoteo, escuchen. Quiero que hoy yo no aplauda más de aquí en adelante. Pablo dijo a Timoteo, le dijo, indiscutible es el misterio de la piedad. Es por eso que los asuntos de misterio, los asuntos que conciernen a la deidad divina, son indiscutibles, no se pueden discutir. Cuando la gente a veces cae en terquedad de discutir sobre la Trinidad, y cuando empiezan a discutir que cómo es el Padre, que cómo es el Hijo, que cómo es esto, es una necedad discutir. La Biblia enseña que grande es el misterio de la piedad, indiscutible, no se puede discutir. Sobre la Trinidad no se puede discutir, aunque no aparezca la palabra Trinidad en sí misma. Usted sabe que la Biblia te habla de tres personajes, te habla de tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos estos tres son un misterio a la mente humana. Es por eso que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Si yo me voy, les voy a mandar al Consolador, les voy a mandar al Espíritu Santo, para que el Espíritu les enseñe, para que el Espíritu les guíe. Él tomará de lo mío y se los enseñará a ustedes. Solo podemos conocer de Dios es por el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Dios jamás podrá entender las cosas de Dios. Y déjeme darle otra noticia: al Espíritu de Dios no lo pueden recibir los que son del mundo, los que habitan en el mundo, los que viven en el mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de todo el sistema que se mueve en esta tierra, tanto para lo bueno como para lo malo. Y hay que entender eso, porque hay cosas del mundo que parecen ser buenas, y de esas cosas son las que los creyentes a veces no se cuidan. El mundo ama al mundo, el mundo quiere al mundo, no tiene nada que ver con las cosas del Espíritu. Todo aquel que quiera al Espíritu es aquel que aborrece al mundo, que no ama al mundo, que detesta al mundo, que se separa del mundo, que le dice sí al Espíritu. Y si tú le dices sí al Espíritu, estoy hablando misterio. Entonces el Espíritu te va a revelar a ti al Dios todo misterioso, que el mundo no lo conoce, que el mundo no lo ve, que el mundo no lo puede percibir. Oh, gloria al Señor, alabanza a su nombre. Pero todo el que tiene el Espíritu de Dios percibe las cosas que son del Espíritu, ama las cosas que son del Espíritu, anhela las cosas que son del Espíritu, se separa del mundo, se liga con Dios, vive para Dios, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, vive en el Espíritu. Su andar es en el Espíritu. Por eso es que es necesario que tú tengas el Espíritu para entender las cosas divinas. Y el propósito de Dios se conoce por revelación. Vamos al principio para poder entender a Ezequías. ¿Qué pasó con Ezequías? ¿Qué pasó? Que él era un hombre que celebró la Pascua, sacó la inmundicia del templo. Todo lo que hizo fue bueno a la vista de todos los seres humanos. Pero cuando Dios miró todo esto, dijo, todo está bien, pero yo no veo que mi propósito continúe después que tú te mueras. Si tú te mueres, hasta ahí llegó mi propósito. Mi propósito tiene que continuar, Ezequías. Ordena tu casa. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento, uno se va al principio, Génesis 3:15. Vamos a ministrar lo que la palabra vaya fluyendo. Génesis 3:15. El hombre cae en pecado. Fue engañado. Dios tiene que tomar una determinación con el hombre. Y la determinación es, bueno, la paga del pecado es la muerte. Tiene que pagar por lo que hizo. Pero entonces Dios establece un plan de salvación. Y escuche esto, los hermanos, todos los que estamos aquí, y aún los que de pronto no están convertidos. Mire esto tan serio. Dios es justo. Dentro de su naturaleza, lo que podemos ver, conocer de Él, porque a Dios se conoce, aparte de la revelación que nos trae Jesús, que tiene que ver mucho con el carácter también de Dios. Por eso es que Cristo muere, y hablo un poquito de eso. Es que dentro de Dios existen unos atributos, que es lo que muestra su personalidad.
tienen unos atributos que muestran su personalidad. Podríamos hablar de su carácter. Entre esos atributos está que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es santo. Eso está en él, ese es su carácter. Él le había dicho a Adán, porque fue Adán el que recibió el mandato: de todo puedes comer, le dijo Dios, pero del día en que tú comas, el día que tú comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, tú vas a morir. Y debes prestarle atención a esto, hijo, porque esto es más serio de lo que tú piensas. Tú no ves que se trata de tu alma, y que Dios te está dando la oportunidad que tú te salves hoy. Entonces esto debes prestarle atención como lo más importante de tu vida. Esto es más importante que si te pusieran 10 millones de dólares ahí y te dijeran: toma y cómetelo. Te aseguro que si tienes 10 millones aquí, o aquí estuviera una mujer con un hilito dental y con unas tangas, tú no te rieras, estuvieras así. ¿Verdad que sí? Esto es más importante. ¿Sabes por qué, hijo? Porque es la salvación de tu alma. Y si tú te mueres, te vas por una eternidad en el infierno. Entonces debes prestarle todo y toda tu atención a esto, porque te voy a hablar de lo que pasó en el principio, y que Dios no es un juego. Dios dijo: el día que tú comas, ¿tú vas a qué? Pues tú vas a morir. Esa fue la sentencia de Dios. Y hasta el día de hoy se cumple o no se cumple. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y dentro de su justicia, Él tenía que cumplir lo que dijo. Porque si no cumple, dejaría de ser justo. Pero dentro de su justicia, Él también dio a ver otro atributo que se llama misericordia. Y como el hombre no pecó, escuchen esto, de una forma voluntaria, sino que el hombre fue ¿qué? Fue engañado. Entonces Dios dijo: vamos a darle una oportunidad. Pero dentro de esa oportunidad, yo no puedo dejar de ser justo. Por lo tanto, el hombre tiene que pagar. Y se tiene que pagar es con la muerte, porque mi sentencia fue ¿qué? Muerte. Listo. Se traza el plan de salvación. ¿Quién irá por nosotros? Entonces, cuando sale un ofrecimiento, según lo que revela la Escritura, el Hijo se ofrece. Digo: Padre, ¿hay oportunidad para esos seres humanos pecadores? El Padre dijo: sí, pero tiene que pagarse con muerte. Jesús dijo: no hay ningún problema, yo pago lo que tú exiges. Entonces, que se ve Génesis 3:15, donde el Señor dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Y ustedes saben que la serpiente fue inducida, tomada por el mismo espíritu que se rebeló contra Dios en el tercer cielo. Apocalipsis dice que esta serpiente, ¿quién es? Pues Satanás. Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Cuando está hablando de la simiente de la mujer, el Señor está diciendo: mira, va a haber una guerra, va a haber una batalla entre la simiente de la serpiente, Satanás, y va a haber una guerra entre la simiente de la mujer. Cuando está hablando de la simiente, está hablando de alguien que se levantaría y entraría en una guerra contra el espíritu que estaba dentro de esa serpiente. Iba a haber una gran batalla. Y el Señor dijo: esta te herirá. Tú le herirás en el calcañar aquí. Y esta te herirá ¿dónde? En la cabeza. Ustedes saben que cuando una serpiente, creo, me han dicho los que están en el campo, cuando una serpiente, pum, muerde el calcañar, la persona tiende a ¿qué? A caerse. Cuando Jesús, porque está hablando allí de Jesús, cuando Jesús fue a la cruz, Él fue herido. Es verdad, cayó, pero ¿qué pasó? Al tercer día, ¿quién lo levantó?
el Padre. Y vamos a explicar por qué lo levantó después. Pero ahora, ¿qué vamos a seguir? Vamos a seguir el propósito. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios? Salvar al hombre. Y en Génesis 3:15 ya estableció cómo iba él a rescatar al hombre perdido. Lo iba a hacer a través de un ser que nacería de la descendencia ¿de quién? De Eva. Eva tiene 2 hijos. Vamos a seguir. Uno se llamó Caín y el otro se llamó Abel. Y para Dios mostrarnos a nosotros lo serio que es esta guerra, lo serio, que esto no es juego, esto es serio, se forma la guerra. La Biblia dice que uno era del maligno. ¿Quién era? Caín. El otro era de Dios. Y en las ofrendas se ve eso. El uno ofreció cultivo de la tierra y el otro ofreció, que hasta hebreo habla del sacrificio de Abel, porque ofreció lo que agrada a Dios, que iba conforme a su propósito. ¿Qué ofreció él? Un animal. Un animal que ustedes saben que representa ese animal. Él lo ofreció por la fe. Dice la Biblia que Caín se levantó contra ¿quién? Contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Lo mató. ¿Por qué le digo que esto es serio? Porque Dios fue el que lo permitió. Porque yo me puse a pensar. Yo le dije, bueno Dios, pero si tú le hablaste a Caín, ¿o no le habló? Dios, que le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Yo sé que tú vas a matar a tu hermano, pero si tú quieres, no lo hagas. Pero la pregunta mía, ¿por qué no le advirtió a Abel? Él podía haberle dicho a Abel, ¿verdad? Mira, Abel, tu hermano pretende matarte, no vayas allá. Como se lo advertía en el tiempo cuando la guerra de los sirios con Israel, ¿se acuerda? Que decía a través del profeta, no vayas para tal sitio. De pronto usted dirá, ¿verdad, hermano? ¿Y por qué así? Porque Dios permite a veces las cosas para llamarnos la atención. Entiéndalo, que hay cosas que suceden que tú no las entiendes ahora, más adelante las podrás entender. Cosas que están pasando alrededor de tu vida y tú no lo comprendes, tú no lo entiendes, porque una enfermedad, porque una dolencia, porque esto, porque aquello. Más adelante lo entenderás. ¿Qué entendí yo? Que Dios quiere llamar la atención a nosotros, los escritores o los lectores de la Biblia. ¿Y qué nos quiere llamar? Que esto es una guerra seria. Que aquí en esta guerra, hermano, mire, hasta la familia se levanta para que tú no expreses al Salvador del mundo, para que tú no hables de Cristo. Hasta la misma familia se levanta. Y el diablo utiliza a cualquier persona para tratar de impedir, óigalo, para tratar de impedir que el propósito divino se cumpla en esta tierra. Así que Satanás dijo, listo, ya esto está echado, aquí hay una gran batalla. Ya el Padre dijo, ¿cómo es que Él va a salvar a los seres humanos? Por lo tanto, la guerra se formó y se levanta Caín contra Abel y lo mata. Y las generaciones continúan su curso. Sale una generación, capítulo 4, una generación de Caín, que usted ve la fila de la generación de Caín, eran adúlteros, eran paganos. Los primeros fiesteros fueron los hijos de Caín, los primeros adúlteros, los hijos de Caín, los primeros negociantes, empresarios, fueron los hijos de Caín, fueron los padres de todos los que fabrican tiendas, y también los primeros que hicieron la obra de la tierra y descubrieron el hierro, que de ahí salen las espadas, que de ahí salen los tanques de guerra. Fue la descendencia de Caín, una descendencia materialista. Los hombres no buscaban al Señor, por ahí no era. Entonces la Biblia dice que Adán volvió a tener nuevamente relaciones con Eva y nació un muchacho llamado ¿cómo? Llamado Set. Y Dios dijo, es por aquí, este es el que yo quiero. Y dice la Biblia que cuando Sem nació, ¿qué pasó? Los hombres comenzaron a ¿qué? Empezaron a buscar al Señor. Y tú miras toda la descendencia de Sem. De ahí viene Enoc, que caminó con Dios y que Dios se lo llevó. Y de Enoc entonces está Matusalén. Y de Matusalén saltamos ¿a quién? Los lectores de la Biblia. Miramos a Noé entonces. La tierra se está prostituida. Los hombres están corrompidos. No hay temor de Dios. La gente está haciendo lo que le da la gana. Homosexualismo, prostitución, borrachera, violencia. Dios mira la tierra, se arrepiente de haber hecho al hombre
Pero entonces Dios se acuerda de su propósito. ¿Qué es lo que mueve a Dios? Su propósito. ¿Cuál es el propósito? Quiere salvar al mundo. Y ya él determinó cómo. Que el Salvador tenía que venir a través de Eva. Así que él mira ante los hombres, mira a Noé y le cae bien Noé y habla con Noé. Construyiste un arca. Noé construye el arca y Dios sigue su propósito con él. Lo mete en el arca, sale del arca. Y Noé era agradable a Dios, porque Noé ofrecía hasta los sacrificios de acuerdo a la voluntad de Dios. Ofreció un altar. No voy a hablar mucho detalle de esto para avanzar. Noé tiene 3 hijos. De estos 3 hijos, Dios quita 2 y escoge a 1. Sus hijos se llamaban ¿cómo? Y de estos 3 Dios escogió ¿a quién? Al mayor. Dios dijo: mi propósito continúa con él. Pero entonces después que muere él, entonces Dios ¿a quién elige? Después de Sem, ¿a quién escogió Dios? Abraham. Abraham era pagano, también idólatra. Pero Dios lo llamó de ahí. Y para seguir llamando la atención de todo el mundo, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Era un viejo. Por eso es que yo digo a los ancianos que ustedes funcionan más cuando viejos que cuando jóvenes. Es un piropo para que los ancianos se sientan cada día más pollitos todavía. ¿Cuántos bendicen al Señor Jesucristo? Me acuerdo de un hermano, Rafael Bolaño, que fue a un patio de la cárcel a predicar. Voy a salir un momentico del tema para contarles esto. Y él llegó al patio de los ancianos, 60, 65, 70 años. Y Bolaño me dice: Dani, ese día le habla ronco así, ese día le tiró un mensaje. Y le hablé de Abraham, que a la edad de 100 años pudo tener un hijo. Imagínense, puro viejo ya desahuciado. Cuando él les habló que a los 100 años el hombre Dios le dio fuerza para tener un hijo, ese poco Dios se esparacaron. Y esto eres terrible, Bolaño, ¿no? Para la esperanza a esos viejitos que todavía pueden. Su nombre. Es una parábola. Algunos entendieron, otros no entendieron. Y no necesitó Abraham ningún tipo de medicamento. 75 años, un viejo ya. Y a ese viejo Dios le llama y se vamos a tener una aventura, mijo. Y la mujer era estéril, que no podía tener hijos. Pero ¿qué quería Dios? Sacarlo del ambiente para continuar su propósito con ese viejito y llamar la atención. ¿Y por qué Dios no le dio el hijo a los 75? Se lo dio a los 100. Para seguir llamando más la atención todavía. Para que todos pusiésemos la mirada sobre todo lo que Dios venía haciendo. Y le dio fuerza a esa anciana. Cuando ya no había esperanza, contra esperanza, se le llama el padre de la fe. Y Abraham murió a la edad de 175 años. Y después que él muere, entonces quedó su hijo Isaac. Y Dios dijo: con él es que sigo, no con Ismael. El propósito de Dios venía así en línea. Cuando Isaac muere, dejó 2 muchachos. Uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. El uno nació primero, Jacob salió después. Pero desde niño Dios está mostrando con quién quería la bendición. Y oigan esto, mujeres. Había una lucha en el vientre. Y aquella mujer que Dios le había dado a Isaac era la mujer idónea para él. Miren este matrimonio. Fue un matrimonio que fue guiado por la voluntad divina, para el propósito divino. Isaac nunca había visto a esa muchacha. Su padre fue el que se la buscó. Y le juramentó el sirviente y le dijo: mira, tráemela de allá de mi parentela. Isaac estaba dentro del propósito, nació para el propósito y él lo sabía.
Por eso es que su papá lo agarró, ya era un adulto, y lo llevó allá y lo estaba dispuesto a sacrificarlo. ¿Para qué? Para que él entendiese por qué Dios había permitido que él naciese. Eso marcó a ese muchacho y fue obediente a su padre. Y su padre le buscó una esposa, y cuando él la vio, se unieron en matrimonio. No la había visto nunca. Los muchachos de ahora tienen que ver. No, busca a Dios para que Dios te dirija. Santo es el Señor. Porque lo que quieren es vista y vista y vista. Pero el que está dentro del propósito divino, porque el propósito divino todavía no ha terminado. Todo el que está aquí, que Dios ha llamado, tiene que cumplir su propósito. Y ya vamos a hablar de ese propósito. Por tanto, varón de Dios, si usted se va a casar, si usted es creyente, cásese con alguien que Dios haya determinado para la vida suya, para que no sea un fracaso. Y si usted, mujer, está dentro del propósito divino, cásese con un hombre que entienda que usted es una mujer que está en el propósito divino y que no sea un estorbo. Y no hace falta ver, lo que hace falta es oír. Isaac no vio, pero esa era. Así que cuando esa mujer sale embarazada, empezó una pelea adentro. Ella no fue al marido. ¿A quién fue ella? Esas son las ayudas idóneas que necesitamos nosotros. Y oró a Dios. Le dice: Señor, ¿qué es lo que pasa? Que estos dos muchachos están peleando allá adentro. Y Dios le revela y le dice: lo que pasa es que el menor será superior al mayor, y el mayor servirá al menor. O sea, yo rechazo a uno y sigo mi propósito con Jacob. Ella lo sabía. Y por eso es que tú ves todo lo que ella hizo, para que la bendición no fuese para Esaú, sino para quién. Algunos vienen y no, que engañó, que mintió. El propósito era Jacob, no Esaú. Y de paso él vendió la primogenitura con juramento. Así que ya no le correspondía a él, le correspondía a Jacob, porque Dios había dicho que era Jacob. Y cuando Dios dice: eres tú, eres tú. Y puedes correr, puedes brincar, puedes volar como las brujas, pero eres tú. Y cualquier momento tú puedes volar, pero Dios te saca la copa que te estrelle. Cuando Dios determina algo con alguien, ¿quién se lo impide? Por favor, ¿quién resiste a Dios? ¿Quién puede resistir a Dios? Dígame alguien aquí, diga: yo puedo, hermano. Nadie puede resistir a Dios. Porque si tú dices que tú puedes resistir a Dios, entonces tú estás más grande que Dios. Y más grande que Dios no hay nadie. Era Jacob. Jacob nació. Y Jacob tuvo 12 muchachos. Vamos a quitar a Dina. Tuvo 12 muchachos, varones. Jacob murió a la edad de 185 años. Jacob murió a la edad de 140 años. Pero antes de morirse, había que definir, porque tenía 12. Entonces, había que definir con cuál de los 12 se quedaba Dios. O sea, ¿con quién continuaba? Entonces, usted se acuerda de la oración que hizo Jacob, ¿verdad? Antes de morirse, ¿qué hizo Jacob? Llamó a sus muchachos. Y vino el primogénito, que era ¿quién? Rubén era el primogénito. El segundo, ¿quién era? Simeón. Tercero, Leví. Llamó al primero y le dijo: tú eres el primero de mi vigor y de mi fuerza, pero tú no vas a ser principal. Y lo quitó, porque se había acostado con quién. Lo quitó, tú no. Leví y el otro, vengan ustedes dos. Ustedes son fuertes en equidad y violencia, mataron. Ustedes tampoco, los quitó. Así que Dios quita a los 3 primeros y se queda con quién. Se queda con Judá. De los 12, Dios escogió a Judá y le dijo: contigo continúo. Y miren lo que él le dijo. Vamos a leerlo porque vale la pena. Búsquese allá Génesis. Y vamos a leer allí profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza en el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder.
Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, arma de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretearon toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. ¿Fueron desechados o no fueron desechados? Fueron quitados. ¿Quién los quitó? Pues Dios. Dios dijo, esto no sirve. Entonces, ¿qué hace Dios? 8. Judá, te alabarán tus hermanos. 49:8 de Génesis. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloc, y a él se congregarán los pueblos, atando en la vid su pollino, y en la cepa el hijo de su asna. Lava en el vino, oh gloria al Señor, su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos como la leche. ¿De quién está hablando allí? ¿De quién va dirigida esa profecía, iglesia? ¿Quién vino en un pollino? ¿A quién se le llama el león de la tribu de Judá? Está hablando de Cristo. Pocas palabras, está diciendo Jacob, a través de Judá yo voy a traer mi propósito. Entonces vamos a continuar con Judá, echándole el ojo a Judá. Pasan muchos años entonces, y Dios trae, después de los jueces, escoge a alguien. Escoge a la familia de Isaí. El pueblo se le adelantó por caprichosos, por querer parecerse a las demás naciones. Porque es cosa terrible cuando tú quieres parecerte al mundo y cuando quieres igualar a los que están a tus alrededores. Te adelantas al propósito divino. Porque el propósito divino, ¿con quién era? ¿Con Judá o con Benjamín? No era Benjamín. Sin embargo, ellos lloraron y le dijeron, queremos un rey como tienen las demás naciones. Y entonces Dios les coloca a Saúl. Pero no era Saúl. Pero lo que pasa es que David todavía no estaba listo. Y así hay gente que se adelanta a los acontecimientos de Dios. Yo sé como predicador que hay un tiempo de espera, hay un tiempo de encierro, hay un tiempo de muerte, hay un tiempo donde Dios te tira al piso, hay un tiempo donde la pasas metido en el ayuno, hay un tiempo donde tú vas a estar metido en el desierto, y en el desierto Dios te va a quitar todo lo que venga de la carne, todo tiene que morir. Pero hay gente que se desespera, como cuando el pueblo que Dios le dijo, todavía no es el tiempo, y ellos se adelantaron y fueron en Horma y salieron fracasados y frustrados. Nunca te adelantes al tiempo. Dios tiene un tiempo, Dios tiene una hora, Dios tiene un momento. Si Jehová te habló hace 20 años y dijo que te va a usar, no te adelantes. No salgas tú por allí con propaganda y crees que ya con las propagandas y con todo lo que tú hagas es que el ministerio va a crecer. No, llega un tiempo donde la iglesia tiene que tener 10 miembros, tiene que tener 5, y de esos 5 puede que quede uno, y de pronto de los 20 nada más quedan 5. No te adelantes al propósito divino. Esto no es metiendo guaracha, esto no es metiendo la mundanalidad, esto no es aceptando la minifalda dentro de la iglesia, esto no es aceptando las porquerías del mundo. Es que el propósito de Dios tiene un tiempo. Hay un tiempo para morir, hay un tiempo para crecer. Si Jehová te ha dicho que te va a bendecir, espera en Él. Si Dios te ha dicho que vas a crecer, espera en Él. Hay un tiempo donde uno es carnal, y hay un tiempo donde es espiritual. Hay un tiempo
tiempo donde uno se encela. Hay un tiempo donde uno agarra rabia. Hay un tiempo donde uno, mi amado, los ojos está que no puede ver una pierna porque se le va detrás. Todos pasamos por esos tiempos. O me va a decir a mí usted que usted no ha pasado por eso. Todos pasamos por un tiempo de chisme. Todos pasamos por un tiempo de crítica. Todos pasamos. Mientras estés pasando por allí, no creas que vas a crecer espiritualmente. No, mata a ese viejo hombre, llévalo a la cruz del Calvario, y hasta que no quede muertecito, Dios va a resplandecer su gloria sobre ti. Espera. No, ellos querían otro, un rey como tenían las demás naciones. Entonces Dios le dio a Saúl, pero Dios dijo: esa no es mi voluntad. Mi voluntad era ¿con quién? Con Judá. Nunca se apartará el cetro de Judá. Es que ya Dios lo había hablado. Lo que pasa es que ellos no leen Biblia. Como hay gente que no lee las escrituras para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y quieren hacerlo según sus propios criterios. David le faltó leer Biblia. Cuando permitió que unas vacas llevaran el arca, Jehová le dijo: no es así, tú puedes ser David, puedes ser el que está dentro de mi propósito, pero no son las vacas, son los levitas. Y es lo que pasa hoy en día cuando contratan a los champeteros hoy en día, que para que llenen los conciertos. Vamos a tener un champetero, hermano, para que la multitud de gente venga. Como si Jehová necesita un champetero para llenar. Y están estos champeteros que no se han convertido todavía, que huelen a carne, que huelen a mundo, que huelen a diablo. Y lo ves tú, claro, que a la juventud le gusta ese poco champete, y la ves tú como baila y mueve las caderas. Y es una diablo tú extraña. Y están los rancaloleros y están los raperos, porque quieren supuestamente traer la presencia del Señor. El arca no la llevan las vacas. Eso se lo permite Dios a los ignorantes, como los filisteos, que hasta mandaron unos ratones. Usted sabe que el ratón era un animal inmundo. Pero ¿por qué Dios no los mató a ellos? Porque eran ignorantes. Pero Dios no te lo va a permitir a ti porque tú no eres ignorante. A los ignorantes Dios les pasa muchas cosas por alto, pero a los que tienen conocimiento no. Danos a Saúl. Bueno, tomen a Saúl. Con el tiempo entonces Dios dijo: bueno, Samuel, vaya allá y úngeme a David. Entonces David fue seleccionado, porque ustedes saben que David pertenece a qué tribu. Pues pertenece a la tribu de Judá. Entonces Dios habla con David y establece un pacto. Vamos a mirar ese pacto, por favor. Búsquese allá, segundo libro de Samuel. Qué lindo es el Señor Jesucristo. Precioso es, aleluya. A su nombre, hermanos. Capítulo 7, pacto de Dios con David. ¿Y a quién tomó Dios para hablarle a David? ¿A quién? ¿Qué era Natán? Profeta. Aquí voy a hablar un poquito antes de entrar. Los profetas tenían una función. Esto es para los profetas que de pronto están aquí, que son profetas. Y el único propósito por el que Dios levantó los profetas era precisamente para cuidar el propósito divino. Los profetas nunca fueron puestos para cuidar los intereses de los reyes. Los profetas no fueron levantados para cuidar los intereses de las reinas. No, ellos fueron levantados para cuidar el propósito divino. Por eso tú vas a encontrar profetas como Natán. David lo llama y le dice: mira, yo quiero levantar una casa. Y Natán le dice: bueno, está bien, haz lo que te venga, porque él no lo vio malo. Pero él se fue y habló con Dios. Y estando en comunión con Dios, Dios le dice: no, ve, levántate y dile a David que él no me va a construir casa, porque ha sido un hombre sanguinario. Y es que esa casa tenía una representación. Santo. Y un hombre sanguinario no podía construir ese templo.
Había derramado demasiada sangre. Te dirá conforme al corazón de Dios, no importa, pero habías derramado sangre y Dios le dijo: no la vas a construir, sino que uno que saldrá de tus entrañas. Pero voy a establecer un pacto contigo. Voy a referirme ahí un momento. El 13, Él edificará casa a mi nombre, 7:13. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Para qué? Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Oiga, y tu trono será estable. ¿Hasta cuándo? O sea, quiere decir esto, que David jamás le faltaría un sucesor. Se moría él, de su familia vendría otro, y de ese vendría otro. Dios le está diciendo: no faltará. Ese es mi propósito. Eso es lo que yo quiero. Esa era su voluntad. Listo. Había que cumplirla. Entonces, para cuidar este propósito, Dios levantó profetas. Profetas que eran terribles. Entre eso encuentra tú Amós. Cuando tú estudias la profecía de Amós, tú dices: este profeta era terrible. Porque resulta que Amós estaba metido entre las vacas y los corrales. Era un campesino. Como él mismo lo dice: yo era un boyero. Yo lo que sé de bueyes, yo no sé más nada. No tenía un léxico para hablar. De pronto no sabemos si sabía leer o no sabía leer. Lo único que sé que era un campesino. Y estaba Jeroboam II, se estaba portando mal. Y los príncipes se estaban portando mal. No estaban cumpliendo la ley del Señor, ni estaban guardando sus preceptos, ni sus estatutos, ni sus mandamientos. Y los profetas que estaban con ellos, la gran mayoría estaban corrompidos y prostituidos. El sacerdote estaba mal, desviado. Entonces Dios tiene que levantar al campesino. Y le habló allá detrás de las vacas. Cuando de pronto estaría ordeñando, vino la voz de Dios y le dice: deja esa vaca inquieta, mijo. ¿Qué necesitas, rey? Párate de ahí. Estoy a tu orden. Para eso es que Dios levanta a los profetas, para oír la voz de Dios. Los profetas oyen la voz de Dios. ¿Qué quieres, Señor? Vete allá y profetízale a Jeroboam II y a toda su casa. Y me le van a profetizar a Edom, a Siria, me le van a profetizar a los filisteos, me le van a profetizar a Gaza. Y cuando tú miras el libro de Amós, capítulo 1, empieza Dios azotando a todas las naciones paganas. Pan, 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 pan. Fueron 7 o 8 profecías contra las naciones paganas. Claro, los de Judá estaban contentos, los de Israel también estaban contentos, porque Dios estaba profetizando a los gentiles. Estaba el cañón así apuntando a todas las tierras paganas. Pero de pronto Amós se voltea y entonces profetizó contra Israel. La Biblia dice: antes del gran terremoto que sacudió, según los estudiosos, ese terremoto fue un terremoto devastador. Pero antes que viniera ese juicio, 2 años antes, Amós profetizó. Y su profecía fue dura, porque ellos estaban menospreciando el propósito divino. Y los hombres que estaban encargados de cantar y estaban encargados de ofrecer sacrificios, no lo estaban haciendo para agradar a Dios. No estaban ofreciendo los sacrificios como Dios lo había establecido en las leyes de Moisés. A través de Levítico, Dios estableció cómo tenían que ofrecerse los animales. Y los animales lo ofrecían gordos, grasosos, y estaban echando un desastre. No valorizaban eso. Las mujeres que estaban allí, las mujeres de los príncipes, obligaban a sus príncipes a maltratar al pobre. Obligaban a los príncipes a que tuvieran plata para ellos mantener sus lujos.
para ellas mantenerse gorditas, para ellas mantenerse llenas de joyas. Por eso cuando Amós habló, les llamó vacas de Basán. A las mujeres de los príncipes las trató de vacas, porque eran unas vacas. Yo sé que aquí no hay vaca, por eso usted no se molesta, ¿verdad? Que usted no es así. Usted es sencilla. Usted no viene al culto a competir y a ponerse el mejor vestido para matar a la otra que no tiene. Usted no viene con el mejor peinado para matar a la otra. ¿Cierto que no? Usted no le dice a su marido: yo veo que el hermano tal se compró una camioneta, yo no quiero este carro, quiero una camioneta también. ¿Verdad que usted no es vaca? Porque si aquí hay una vaca, entonces el profeta tiene que dirigirse a la vaca y decirle: vacas. La llamó vacas de Basán, porque Basán era donde había el mejor ganado. Eran finas. Y le decían a sus esposos: vayan y troben, maltraten a los pobres, quítenle el calzado, quítenle la ropa, pero traigan lo que necesitamos, vivir como vacas. Ese éramos. Agarró el sumo sacerdote y le pegó su reprendí también al rey. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote y le dice: ve allá y trata de controlar a Amós. Y entonces vino Amasí y le dice: mira, Amós, el rey te manda a decir que tú no eres de aquí, de Israel. Vete para allá, para Judá. Vete para allá, que tú no eres profeta. Y es por eso que Amós le dice: ciertamente yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. Yo lo que soy un boyero, pero a Dios le plació llamarme de entre los corrales. Y me dio palabra para ti también. Y le dijo: este año morirás y tus hijas serán prostitutas. Dios mío, estaba ese profeta con esa espada en la mano. Y es que los profetas están para servir a Dios. Elías, Eliseos, Jeremías, Ezequiel. Y entre más los golpeaban y entre más los metían en el pozo, eran fuertes y más duros. Si usted me ve ahorita que yo estoy reprendiendo porque alguien no está escuchando la palabra, esos profetas eran más fuertes que yo. Esos profetas, mi amado hermano, si veían que alguien menospreciaba la palabra del Señor, y usted lo ve en la escritura, le daban sentencia de muerte y le decían: hasta este año tú vas a vivir. Y Dios respaldaba a esos profetas. Esos profetas eran fuertes. Esos profetas pareciera que no tenían sentimiento. Pero yo le voy a explicar algo, hermano. Es que ellos eran entrenados para moverse de esa forma. Es como en el ejército. En el ejército existe un grupo especial que le llaman los lanceros. Ese grupo especial los entrena. Solamente oficiales y suboficiales son los que hacen ese entrenamiento. Y ese entrenamiento, hermano, los vuelve a ellos como locos. Ellos les hacen vivir cosas terribles. Les hacen experimentar cosas fuera de la razón humana. Ellos no tienen que ver con familia. Ese mismo grupo especial lo tienen los gringos. Y fueron los que se metieron en Panamá. Cuando Noriega decía: el que se meta aquí lo pico, los gringos le dijeron: bueno, vamos a sacarle este grupo. Y fueron ese grupo, cayeron en Panamá. Y todo el que se le ponía en el medio decía: yo no soy norieguista. Ellos le daban plomo. Ellos no tenían que ver con más nadie. Ellos fueron a sacar Noriega de allá. Esos son unos grupos que son tipo suicida. Esos son unos grupos que no tienen sentimiento. Esos son unos grupos que no es porque no tengan sentimiento, sino que Dios los prepara. Son tipo Juan el Bautista. Juan el Bautista, Dios lo preparó en la montaña. Nunca tuvo novia, nunca supo lo que fue enamorarse. Vivió en la montaña, en medio de los montes. Jehová le enseñó, lo disciplinó hasta comer ciertas comidas. ¿Para qué? Para que no fuese necesario que él se dejase persuadir o vender por un plato de lenteja o por un plato de comida. Era un hombre, amado, que no era fácil de tratar. Por eso tú ves a Juan el Bautista, que apareció con el pelo largo, con los ojos echando candela. Todo el que veía a Juan el Bautista sentía miedo. Todo el que veía a Juan el Bautista sentía temor. Claro, Dios lo preparó 30 años en la montaña. Ese hombre, hermano, nadie lo compraba con un colchón, nadie lo compraba con aire acondicionado. De igualito los profetas de ahora, ¿verdad que sí? Los profeticas de ahora, que los metes tú por un monte de esto, hay tantos mosquitos, hay que tanto esto, que tanto aquello, que esto. No, mi hermano, eso no sirve. Eso no sirve para este tipo de profetas. Estos profetas no tenían que ver con hoteles. Ellos dormían en los montes donde sea. Eran entrenados por Dios. Y Dios entrenó a Juan el Bautista, como entrenó a Elías, como entrenó a Eliseo. Sus entrenamientos no eran cualquier entrenamiento, mi amado hermano. Esos profetas solamente obedecían a Dios, escuchaban la voz de Dios. Y cuando esos profetas hablaban, la tierra temblaba. Por eso la Biblia dice que la tierra no era digna de ellos. Eran hombres que aunque vivían en esta tierra, pero no eran de aquí, eran de arriba, eran del cielo. No perdían
perdían el tiempo viendo fútbol, no perdían el tiempo viendo televisión, no perdían el tiempo viendo muñequitos ni comiquitas. Eran hombres metidos en el cielo, en la presencia. Duraban 20, 30 días, 40 días sin comer. Y cuando ellos venían hablando palabra de Jehová. La Biblia dice, vino palabra de Jehová a Juan el Bautista en el tiempo cuando César era el gobernador, Pilato era el gobernador y Herodes era los que mandaba, Anás y Caifás. O sea, la parte política prostituida, la parte religiosa prostituida. Todo el mundo estaba corrompido y Dios trajo a Juan el Bautista y su mensaje era generación de víboras, hacer fruto digno de arrepentimiento. ¿Sabe por qué Juan venía así? Porque él venía limpiando el camino, porque detrás de él venía el propósito divino. ¿Cuántos bendicen al Señor? Levante su manito. Anda. Aleluya. Siento su presencia. Aleluya. Si quiere darle gloria a Dios, dé gloria a Dios por un minuto. Suelte la alabanza ahora. Suéltela, suéltela. Suéltela. Abra la boca, que Dios le quiere escuchar la voz a usted. Abra la boca, que Dios está aquí. Hechos también hablan de ese pacto cuando Pedro se levantó a orar y habló del pacto que Dios le había dado a David, que sería para siempre. David tuvo un hijo llamado Salomón y luego Salomón tuvo otro hijo llamado Roboán. Y en el tiempo de Roboán hubo una ruptura. ¿Se acuerda? De las dos divisiones que hubieron. 10 tribus se fueron para un lado y otro se fue para otro lado, conformando las tribus del norte y las tribus del sur. Pero aunque el pueblo se haya partido, el propósito de Dios que continuaba. Y para ese entonces ya Dios había establecido que el centro, el epicentro de la vida religiosa tenía que ser en Samaria o en Jerusalén. ¿Dónde era el centro de la actividad religiosa? Dígame. ¿Samaria, que era la capital de Israel, o Jerusalén, que era la capital de Judá? Allí, la gran ciudad de Jerusalén, la que está en todo el centro de la tierra. Sión, la Jerusalén gloriosa, aleluya. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuántas veces quise juntar, como junta la gallina sus polluelos. Jerusalén, hermano, en la Biblia tiene un significado muy espiritual. Es el centro. Allí Dios estableció que todos los judíos tenían que ir a adorar allí. Allí Dios hizo ese gran templo, figura del mismo Jesús. Ahí tenían que subir anualmente todos los judíos a celebrar la Pascua. Ahí tenían que celebrar la gran fiesta de los tabernáculos y la gran fiesta de Pentecostés y otras fiestas más. La fiesta de las trompetas, que ustedes saben que esa fiesta de las trompetas no tienen otro significado sino que el arrebatamiento de la iglesia. Y todas las fiestas tienen un significado espiritual. No eran fiestas por ser simplemente una fiesta, no. Todas tienen un significado. Todas las fiestas apuntan a Cristo. El mismo tabernáculo, su estructura, sus cortinas, sus clavos, todo un significado. De hecho, el tabernáculo representa una cruz. Te lo dibuja y es una cruz. Por eso es que cuando Jeroboam toma el mando, Jeroboam hace algo. Y voy a hablar con entendimiento, pero con doctrina.
Doctrinas que contienen principios. Jeroboam hace algo terrible. Y es por eso que en la Biblia usted va a encontrar cada rey que pecaba, se creó un refrán: este pecó como ¿quién? Como Jeroboam. Este pecó como Jeroboam. Y ahí me llamó la atención. Bueno, ¿y cuál fue el pecado que este señor cometió? Es que se metió contra el propósito divino. Porque el templo que había edificado Salomón era una casa donde Dios se manifestaba. Allí se ofreció un cordero anual. Allí el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Allí estaba el lavacro, esto con el espejo de las mujeres. Santo. Ahí estaba el lugar santo. Aleluya. La mesa, el propiciatorio. Santo. Ahí estaba el arca con los querubines. Bendito su nombre. Allí se derramaba una sangre anual. Santo. Y todo era una tipología del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces este Jeroboam insensato, él le dijo al pueblo: no vayan allá. ¿Cuál fue el miedo de él? El miedo de él fue que si la gente subía al templo, se iban a quedar con Roboam. ¿Y qué les hizo? Les hizo 2 becerros de oro, uno en Dan y uno en Betel. Les estableció sus propios sacerdotes, le estableció sus propias fiestas y dijo: basta ya de Jerusalén. No sabe contra qué se metió él. ¿Sabe contra qué se metió él? Con el propósito divino. Se metió contra la cruz. Se metió contra Jesucristo mismo. Distrajo al pueblo con su fiesta, con sus propios sacerdotes. Y no lo que están haciendo hoy en día. Ya están prohibido que la gente cante cánticos que hablen de la sangre. Usted no los ha escuchado. Por eso ahora las canciones: arrebato, arrebato. Cuando yo escucho eso de arrebato, yo está como estás en marihuana, porque así decía yo cuando estaba en marihuana. Estoy arrebatado. Así decía yo. Y yo que soy adicta, soy adicta. Y esta es marihuanera. Pero es que han prohibido que se hable los coros que tienen la sangre. Han prohibido que se hable de la cruz. Han prohibido que se hable de la muerte. Porque mi amado hermano, ellos dicen: no, nosotros somos ahora de un nivel más alto. Nosotros somos del reino. Mire mi amado, en el reino que hay, en el reino hay sangre. En el reino está el Cordero de Dios. En el reino lo que hay es sacrificio. Cuando Juan estaba arriba en el cielo, la Biblia dice que él lloraba porque no había sido hallado nadie capaz de desatar los sellos y darle continuidad a los eventos del futuro. Y lloraba en el espíritu. Y de repente un anciano dijo: no llores, porque ahí hay uno que como cordero inmolado que está en pie, que fue hallado digno. Es que todo Apocalipsis te habla del verbo, del cordero. Nosotros tenemos vida, es por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Sin esa sangre no hay vida, sin esa sangre no hay cielo. Aleluya. Mire cómo se escucha eso. Eso no lo saben los jóvenes de ahora. Ay, sacata. Y borraba. Y rabasaya. Por sangre somos salvos. Por sangre somos salvos.
Y Pablo en Efesios, hablando de ese misterio, él dijo que nosotros estábamos lejos, que estábamos retirados de los pactos, de las promesas, éramos incircuncisos, estábamos en rebelión, sujetos a los pensamientos del diablo. Pero Pablo revela y dice que por la sangre fuimos hechos cercanos, y él derribó la pared por la sangre. Alabado sea Dios. Por la sangre puedo entrar al cielo, por la sangre puedo hablar con mi Padre, por la sangre me limpió la conciencia, por la sangre no tengo pecado, por la sangre soy libre, y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero. ¿Cuántos adoran la sangre? Levante esa mano ahí, alabe a Dios. Póngase de pie un minutico y cierre sus ojos y vea esa sangre, por favor. No, yo no lo veo a usted. Clame esa sangre, por favor, clámela. Clámela. Ah, sí, clámela. Alabado sea. Clame esa sangre ahora. Clámela, que algo puede pasar aquí, hermano. Clámela. Shaba. Los que están en la cocina, los que están por allá afuera, en el patio, todo el mundo clamando la sangre de Cristo. Shaba, riaba, cataba. Hola, ay, acataba, saya. Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre fue derramada. Tú tienes victoria. Mira, hablándote del misterio de la sangre, mire esto. Y catarrabasaba. Moisés fue con plaga, Moisés fue con señales, Moisés fue con poder, y le dijo a Faraón: deja salir el pueblo. No lo dejó salir con los poderes, no lo dejó salir con las plagas. Pero cuando Moisés sacrificó un cordero y la puso allí en el dental de las puertas, aleluya, esa noche hubo liberación. Esa noche pasó la muerte, y donde veía la sangre, la muerte se iba. Si la muerte está cerca de ti, dile: no te tengo miedo, muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde, sepulcro? Si no pudiste detener al Rey de la Gloria, yo tengo vida porque la sangre me limpió. Yo tengo paz porque la sangre me libertó. Clama esa sangre, clama, dile que te salve. Dile: sálvame, sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Siéntese, vamos a continuar. Aleluya. Bendito su nombre. Gloria a Jesús. Aleluya. Esa es la sangre que me mantiene mi conciencia limpia. Esa fue la sangre que un evangélico utilizó contra mí cuando yo le iba a robar. Yo era un muchacho, tenía como 15, 16 años, más o menos por allí. Y yo veo un hombre bien alto, así como el hermano, bendito sea Dios, que mide casi un 80, por ahí medía él como casi 2 de altura, llena grueso así. Y yo con otro menor le digo: vamos a robar a ese evangélico, que los evangélicos se dejan robar. Y cuando le pegamos un quieto, pégate para allá. Caracas es pura escalera, lo tiramos para la escalera hacia abajo. Le dimos: quieto, danos todo lo que tiene en el bolsillo. Aquel hombre, con su mirada serena, tranquilo, sin mucho nervio, sin impresionarse, aquel hombre dejó fluir por sus labios, abrió sus labios, y su lengua pudieron ejercitar unas simples palabras. Y él dijo: la sangre de Cristo tiene poder. Cuando él dijo: la sangre de Cristo tiene poder, yo me quedé así, me quedé paralizado, no podía moverme. Le dije a mi amigo: déjalo, que ese hombre está loco, vámonos, ese hombre está loco. Y es que la sangre de Cristo tiene poder. Y usted sabe cuánto poder tiene esa sangre. Tiene tanto poder que la muerte pasó y no pudo tocar donde estaba la sangre, no pudo tocar. Y adentro había gente rebelde, gente idólatra, gente que no estaban firmes, pero estaban cubiertos con la sangre de Cristo. Tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Reprenda la muerte, reprende la enfermedad, reprende la ruina. Sacúdete tú mismo, di: fuera de mi cuerpo por la sangre que tiene poder. Santo. Y así. Cuando el diablo ve la sangre, dice: me voy. Cuando los brujas ven la sangre, dice: me voy. Cuando los demonios ven la sangre, dice: aquí no puedo. Cuando el diablo, la ruina, la miseria ve la sangre, dice: aquí no puedo. Aquí hay poder, hay vida. Esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario, y a través de esa sangre hay vida. Ese es el propósito divino.
David, Salomón, Roboán, después creo que viene Asa, Josías, y vienen una cantidad de esa línea. No me recuerdo ahorita todos los nombres en su genealogía. Lo puedes tú buscar en el primer libro de Mateo y lo vas a encontrar. Pero escuche esto, que esto es tan serio, que hubo un rey que lo mataron en una guerra. Su mamá, llamada, ¿se acuerda de Atalía? ¿Qué hizo ella? Mató a los nietos. ¿A quiénes mató? A los posibles ¿qué? Sucesores. Entonces ella empezó a matar a sus nietos. Es que el diablo, oiga, escuche esto, donde se quiera manifestar el propósito divino, el diablo está buscando para ver si lo mata. Ahora lo va a entender. Pero hubo un sacerdote llamado Joiada que escondió a un niño porque él tenía visión y lo guardó. Con el tiempo lo sacó, ¿se acuerda? Y mataron a Atalía y lo estableció. Listo. Esa línea continúa hasta llegar a Ezequías. El padre de Ezequías era malo, perverso. Y Ezequías vio que su papá no tenía temor de Dios, pero él supo esperar. Porque él sabía que después del papá venía él en el trono. Cuando él se monta, lo primero que hizo fue limpiar la casa. Sacó la inmundicia del templo. Llamó a los sacerdotes, levitas, ministros y le dijo: póstrense en el piso, vamos a humillarnos. Y abrió la puerta de la casa para que le bendijera la casa al Señor. Celebraron Pascua. Se rebeló contra Sanaquerib. Dijo: basta ya del yugo diabólico. Tenían años que no celebraban la Pascua. Él la celebró. Tipología de cordero sacrificado. Todo estaba bien. Dios estaba contento con él. Pero entonces, ¿por qué Jehová le dice: ordena tu casa que vas a morir? Porque ese es el tema, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó con él? Escuchen esto, pastores y ministros. No es malo tener un templo. No es malo tener una buena guitarra, un buen piano. Trabajemos por eso. No es malo tener una edificación bonita de 20 pisos si la quiere tener. No es malo tener un canal de radio, de televisivo para presentar el mensaje. Nada de eso es malo. No es malo tener la casa, Ezequiel la tuvo bien bonita y adornada, y los sacerdotes y todos los ministros. Pero si te olvidas del propósito divino, todo eso es basura. Eso no sirve. ¿Qué te vale tener tu casa de terciopelo y tener tu casa con buenas baldosas y tener tu baño con jacuzzi y tener un buen carro y tener una buena moto, si el propósito no se ve en ti? Todo lo que hizo Ezequías fue bueno, pero todo eso era simplemente ¿qué? Una sombra, no lo real. Todo era algo simbólico, pero había algo más importante, y eso se olvidó él. Y por eso es que te leí Isaías y no te leí Crónica, porque en Isaías él describe: a la mitad de mis días, Señor, me voy a tener que ir de esta tierra. Los vivos te alabarán y los vivos le enseñarán la verdad a sus hijos. Entonces yo dije: bueno, ¿y qué pasa con este rey? Entonces, cuando viene la iluminación del misterio, ¿sabe qué pasaba con este rey? Algo tan sencillo. No tenía hijos. No tenía hijos. Y si no tenía hijos, si él se moría, nadie podía continuar el propósito. ¿Te está entendiendo? Tenemos grandes templos, pero el día que tú te mueras, habrá gente que entenderá que no es el templo, sino el propósito divino que se manifiesta a través de ese templo.
Los hijos hoy en día están heredando a sus padres. Eso lo hemos visto. Grandes ministerios, concilios poderosos que crearon una estructura material, grandes edificios, colegios terribles, pero al morir ellos quedaron los hijos. Pero los hijos no defendieron el propósito, sino que defendieron las cuatro paredes. Y hasta se matan por eso. Yo le estoy enseñando a mis hijos que no es lo que deje materialmente, que hereden algo que está dentro de mí, que se llama Jesús. Jesús. Ese es el propósito central. Si Ezequías se moría, dígame, ¿quién iba a ser su sucesor? Dígame. Nadie. Entonces quiere decir que el propósito se quedaba hasta él. Y Cristo no podía nacer. ¿Por qué? Porque Jesús estableció que iba a nacer ¿de qué tribu? Y después cogió de la tribu ¿a quién? A David y a su descendencia. Eso no se podía quitar, tenía que ser así. Entonces Jehová le dice: ordena tu casa. No le dice ordena el reino. No le dice ordena las cuatro paredes. Le dice ordena tu casa. Entonces cuando él va a ver a su casa, se encuentra que no tiene hijo. Le está diciendo Dios: pon las cosas en orden antes que tú te mueras. Y le dice: pero Señor, no me vaya a quitar la vida. Mira, yo tengo 40 años, por favor. Y empezó a llorar. Y Jehová tuvo que hacer uno de los prodigios más grandes que existen en la Biblia. Retroceder ¿qué? Por causa de él. Pero no en sí él, sino que su propósito. Y retrocedió la sombra. Lo que a Dios le interesa es que Cristo sea conocido. A Dios no le importa si tú eres conocido. Juan lo entendió y dijo: es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. El apóstol Pablo lo entendió bien claro, y por eso Pablo le dice a los Gálatas: hijitos míos, por lo que estoy sufriendo dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando estuve entre ustedes, le dijo Pablo a los Corintios, no me propuse ir con excelencia de palabras de sabiduría, nada de eso. Lo que fui a ustedes, lo único que me propuse es presentar a Cristo y a este crucificado. Cuando tú lees las cartas de Pablo, cuando tú lees las cartas de Pedro y todas las epístolas del Nuevo Testamento, cuando tú miras a Felipe, cuando tú miras al mismo Tito, cuando tú miras al mismo, bendito sea el Señor, Apolos, cuando tú miras a todos los hombres de la Biblia, predicadores, escuchen esto, cantores, esto no es presentarte a tú, esto no es presentar tu fuego, tu unción, tu poder. Aquí todos necesitamos dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Aquí todos necesitamos dar a conocer al único que el Padre se sienta agradado. Él lo dejó ver en el monte de la transfiguración, cuando aparecieron Elías, cuando apareció Moisés, y Pedro quedó espantado así, tú sabes, bajo esa transfiguración, y no entendió, y dijo: hagamos una choza, una para Elías, una para el otro, otra para el otro, y vamos a quedarnos aquí que esto está sabroso, y vamos a honrar a Elías, vamos a honrar al otro. Y el Señor le dice: no, Pedro, tú no sabes lo que tú estás hablando. Aquí no es Elías, aquí no es Moisés, aquí no es Juan el Bautista, aquí no es Dainer, aquí no es el apóstol Tala, aquí no es el príncipe Tala. Aquí hay uno solo al que tienen que oír. Ahí termina todas las profecías, ahí termina toda la ley, ahí termina todo el Antiguo Testamento. Cristo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A él oír, mujer de Dios. ¿Sabes tú por qué Dios le puso leyes a Israel? ¿Sabes por qué Dios les exigía a las mujeres cómo tenían que vestir? ¿Saben ustedes por qué? Esto no es una cuestión de cultura, esto no es una cuestión de legalismo, esto no es una cuestión de que nos quieren imponer.
hacer. Lo que pasa es que esos hermanos son muy estrictos allá. No, es que Dios no quiere que tú llames atención con tus piernas ni con tu ombligo. Es por eso que la minifalda está prohibida en la iglesia. Entre más tapada es mejor, porque alguien se te acercará y te dirá, como le preguntaban a un judío: ¿por qué ustedes no comen cerdo? ¿Por qué ustedes se circuncidan? ¿Por qué ustedes hacen eso? Y ellos tenían que decir: porque servimos a Jehová y el Dios nuestro nos apartó, porque a través de nosotros quiere manifestar el Salvador. Tú tienes que mostrar a Cristo, tú tienes que presentar al Señor. Cristo tiene que verse en ti. Él es el todo en todo y por todo. Él es la luz de este mundo, Él es la sal de esta tierra. Tienes tú a Cristo, muéstralo. Y te lo voy a demostrar. ¿Sabe quién le nació a Ezequías? En esos 15 años que Dios le dio, ¿quién le nació? Y muchos censuran a Manasés y le dicen la pécora, y le dicen lo peor, y le dicen esto, y le dicen aquello. Pero parte de culpa de que Manasés fuera así, ¿quién la tenía? Su papá. No tuvo tiempo de instruirlo. Lo único que vio Manasés, ¿sabe ustedes qué fue? El arrepentimiento de su padre. ¿Se acuerda que después de eso él hizo algo malo? ¿Se acuerda? Y Dios le mandó otra vez al profeta Isaías. El profeta estaba ahí y dice que él se arrepintió. Fue lo único que vio su hijo Manasés. Y le hago una pregunta: cuando Manasés cae, que se lo llevan allá cautivo, ¿qué fue lo que hizo? Nunca aprendió del papá. Como es el sacerdote, así es el pueblo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Porque si el sacerdote es santo, ¿qué va a transmitir? Porque un sacerdote santo no permite que una mujer se suba acá mostrando las piernas, ni suban adulterio, ni suban fornicación. Por lo menos tiene celo. Que se quieren corromper las sillas porque se rompen y que se nuncan en las bancas como Elí. Pero nunca permita que se suban esas condiciones. Porque todo el que se sube aquí, ¿a quién representa? A Cristo, a Jesús. Ser lindo y precioso. Y Pablo decía: conviene que lo presente, pero bien. Y eso es lo que tenía que hacer. ¿Por qué tú crees que Dios lo reprendió? Porque llegaron los de Babilonia. Después que ya Dios lo sanó y todo, ya nació Manasés, llegan los de Babilonia. ¿Y qué hace él cuando llegan los de Babilonia? Dígame. Le abrió los tesoros. Eso es jactancia. ¿A quién tenía que presentar? ¿Eran los tesoros o a quién tenía que presentar? Tenía que presentar a Manasés y decirles: señores babilónicos, cuando yo me muera, mi hijo, al que Dios me permitió tener a la edad de 40 años, un niño, y que Dios me permitió que la sombra retrocediera, él tomará mi lugar. ¿Y saben por qué él es más importante que todos los tesoros? Porque a través de él vendrá el Salvador del mundo. Eso era lo que tenía que hacer él, no los tesoros. Un amigo mío que creció conmigo en el evangelismo, para lucirse, mira, me llevó a su templo. Mira, tengo un piano Yamaha, tengo un coro, tengo esto y esto y esto y esto y esto. Y yo decía: pero ¿dónde está Cristo? ¿Sabe cómo terminó él? Divorciado, recasado, y ahora anda robando en todas las iglesias. Y lo montan porque predica bueno. Cristo es el que se tiene que ver. Y Cristo no se ve en un mentiroso. Cristo no se ve en un brujo, en un embustero, en un tramposo, en un tamullero, en un ratero, en un bandido, en un estafador, en un carnal, en un adúltero. Cristo es santo y puro, y su Espíritu Santo hace un trabajo antes de que Cristo venga. Y es convencerte a ti de pecado, de juicio y de justicia. Aleluya. Y entender que Cristo es nuestra justicia. ¿Por qué es nuestra justicia? Vuelvo al principio. Dios es justo. Como es justo, todo ser humano estaba condenado. Nadie tenía salvación ni esperanza. Pero por causa del engaño, entonces Dios tuvo misericordia. Y Cristo se ofreció para derramar su sangre en la cruz del Calvario.
y así cumplir la justicia que el Padre exigía. Alabanza a Cristo. Y este es un secreto que está en las Escrituras. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Yo le hago una pregunta a todos los que conocen la Biblia. Cuando Jesús nació, usted sabe que el nacimiento de él fue concebido y no hubo ninguna intervención humana, sino divina. Al él nacer, ¿estaba sujeto a una muerte natural? ¿Cuál es la muerte natural? La mía. Yo nazco, crezco, me envejezco y tengo que ¿qué? ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Pero mi pregunta, ¿Cristo nació, creció y estaba sujeto a la muerte como yo? No. Ese es el gran amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él entregó su vida. Bendito su amor. La muerte no podía sujetarlo a Él porque Él nunca había pecado. Él tuvo que hacerse pecado junto allí en la cruz y tomar tus pecados para que la muerte pudiese tener poder sobre Él. Porque si no, Él nunca iba a morir, porque Él jamás había pecado. Entiéndelo. Entiende su amor. Su amor fue llegar a la cruz y cumplió la justicia del Padre, porque el Padre decía que la paga del pecado es la muerte y Él no tenía por qué morir, pero Él dio su vida. Pero al tercer día el Padre se vio en la obligación de levantarlo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él nunca había pecado y sería injusto dejarlo allí. Por eso el Padre lo levantó de entre los muertos y a través de Él hay vida. Aleluya. Yo sé que a mí me costó 22 años entender esto. Por eso lo aprecio y lo amo. No por lo que me ha dado. No porque alguien me dé una ofrenda de 100, de 1 millón. No. Es por lo que Él hizo por mí. Él dijo: nadie toma mi vida, sino que tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso fue que el diablo dijo: no, hay que parar el propósito. Y a él no le importa que tú hagas muchas cosas. Lo único que al diablo le molesta es cuando tú trates de levantar los muros. ¿Por qué ustedes creen que él se enojó contra Nehemías? ¿Por qué? Porque Nehemías en 52 días pudo levantar una muralla para impedir que los enemigos siguieran haciendo estrago en el templo de Dios. Las murallas que estamos levantando aquí es para que más nunca el diablo tome tu mente a pecar. Es para que salgas de aquí protegido con la sangre. Es para que te vistas de la armadura de Cristo. Él solo dice la Biblia: toma el yelmo, toma la coraza, toma el cinto, toma esto, vístete de Cristo. Que salga de aquí Cristo, Cristo por todos lados, las manos, los pies, Cristo, Cristo, Jesús. Que sea tu razón de vida. Que tus coros tengan sentido, que tu alabanza tenga sentido, que tu predicación tenga sentido. No es que vayas por ahí hablando de José Gregorio, no, que hables de Cristo. Cristo es todo, en todo y por todo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, el que coma de mí jamás tendrá hambre. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Cristo es todo, es el alfa, el omega, es el principio, es el fin. Es el león de la tribu de Judá, es la rosa de Shalom, el lirio de los valles. Él es el buen pastor, y el buen pastor da tu vida por las ovejas. Cristo hay que amarlo, Cristo hay que adorarlo, Cristo hay que aceptarlo, Cristo hay que respetarlo, a Cristo hay que valorizarlo. Él es el nombre que es sobre todo nombre, amado hermano. Los judíos rechazaron la salvación y esa salvación se extendió a nosotros los gentiles. No hay otra protección, no hay otra muralla, no hay otro camino, amado, no hay otra protección, no hay otra seguridad. El Dios le dijo al mismo Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón. Cristo es nuestro escudo, Cristo es nuestra protección. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y si Cristo está contigo, Dios
Dios también está contigo. Dios te guardará de día y de noche. Yo lo he visto como Dios me ha librado de mis enemigos. ¿Tú por qué estás sujeto a miedo? Estás sujeto a temor. Si tú tienes a Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Si tú tienes a Cristo, ¿quién puede contra ti? Si tu casa está a Cristo, si tú eres devocional en tu casa, oras en tu casa, reúne a tu familia, comparte, en tu casa se practica la verdad. No hay mentira, no hay chance, no hay boletería. Tú tienes temor del Señor. Entonces, ¿cuál es el miedo tuyo? Miedo y que terror nocturno. El salmista David dijo, aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que cantar. Ellos nunca andaban sujetos al miedo, ni tampoco al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia que en medio del día destruya. Caerán 1000 a tu diestra, pero a ti no llegará. 10.000 a tu siniestra, pero a ti no te tocarán, porque Él es tu vara, Él es tu collado, Él es tu aliento. Tú no dependes de tus hijos, tú no dependes de tu esposo ni de tu esposa, tú no dependes de tu hermano, tú no te estás dependiendo de mí, tú estás dependiendo de Cristo. Poner tu mirada en Cristo, fortaleceos en Cristo, renovaos en Cristo. Toma fuerzas como el búfalo. ¿Por qué tú te sientes amedrentado? ¿Por qué tú le dices a la muerte, muerte, tú me tienes un terror, muerte, tú me tienes como atado? No, dile a la muerte, sacúdetela a la muerte. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener, Rey de la gloria. Me vas a espantar con un dolor, que te vas a morir. ¿Pero cuál es el problema? Me voy para el cielo, me voy a estar con Él, que es mucho mejor que estar aquí abajo, estar con mi esposo, estar con mi Señor. Por eso es que yo prediqué una vez un mensaje: corazón de viuda y no de reina. Tú tienes que tener un corazón de viuda. Y la viuda, ¿dónde es que tiene el corazón? Arriba. Tú ves que las viudas no tienen ganas ni de bañarse, las viudas no tienen ganas ni de peinarse, las viudas no tienen ganas ni de ver televisión, las viudas no tienen ganas de nada, no tienen ganas ni de comer, las viudas no le importa la ropa, porque tu corazón no tienen en su esposo que se fue, en su esposo que está arriba, en su esposo que ya murió. La iglesia tiene que entender que nuestro esposo se fue, y Cristo dijo: cuando el esposo le sea quitado, entonces entrarán en luto. Nada que ver con este mundo. Nuestro esposo está arriba y pronto vendrá por nosotros. Mañana, si Dios permite, el último mensaje que compartiremos, vamos a basarlo en eso, pero vamos a tomar a José como un ejemplo para hablar del arrebatamiento. Y vamos a estar hablando, hermano, de la preparación que deben efectuar los ministros sobre la iglesia, sobre el pueblo. Porque a quienes Dios le dio el trabajo, a quienes Dios le dio el labor, a quienes fue que Dios le dio, mi amado hermano, la espada para estar arreglando el pueblo. Dios lo hace a través de los ministros, a través de los predicadores, a través de los hombres que enseñan. Somos nosotros los que tenemos que arreglar los peces que sacamos del mar. Somos nosotros los que tenemos que quitarle la escama. Somos nosotros los que tenemos que meterle la espada y sacarle el poco de tripa que tienen por dentro. Dios nos mandó a arreglar un pueblo. No te enojes cuando los mensajes son duros. No te enojes cuando la palabra es fuerte. Está hablando Dios ahora. No te enojes cuando la palabra viene del cielo. Abre tu oído, abre tu entendimiento. Es Dios que quiere que su misterio, que su revelación, que su propósito se cumpla en nosotros. Y Dios tiene que decir: ordena tu casa, porque te vas a morir, para sacudirte, para abrirte. Por eso hay gente que lo visita la muerte, por eso hay gente que lo visita la enfermedad, para que se paren un momento, se detengan y digan: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Por qué está entrando esto que antes no entraba? La Biblia dice que ninguna pestilencia que la que Dios mandó en Egipcio mandará a mi casa. Oiga eso, no entrará. Y cuando entre, tú tienes que pellizcarte, tú tienes que sacudirte, tú tienes que decir: bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y entonces el Señor te dice: vuélvete a mí. Tienes alejado el altar, ya no hablas conmigo. En las madrugadas no te paras, no te paras en las noches. Me tienes abandonado, me tienes a un lado. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay fuente de vida, sin Cristo no hay paz, sin Cristo no hay gozo, sin Cristo no hay alegría. Pero con Cristo lo hay todo. Con Cristo hay vida, con Cristo hay poder, con Cristo hay libertad, con Cristo hay alegría, porque Cristo es todo, en todo y por todo. Cristo da vida donde hay muerte, lo demostró. Levantó a Lázaro entre los muertos, le dijo a Tabita, tú levántate a través de Pedro. Cristo es el que da vida a los muertos. Cristo es el que quita la lepra. Cristo es el que quita el pecado. Cristo es el que restaura. Cristo es el que levanta en alto. Él quiere llevarte para el cielo a ti, y también me quiere llevar a mí. Llénate de Jesús, llénate del Rey, llénate del Señor de señores, llénate del Alfa, del Omega. ¡Wow! ¡Llénate! ¡Llénate de Cristo! Yo siento su presencia. Levántate y ponte y adorar a Dios. Arregla tu casa porque morirás.
Oh, gloria. Ahí donde está, levanta tus manos al cielo.